Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en el día de hoy, sigue habiendo muchas noticias ya en semana de Gran Premio. Os hemos comentado los horarios y muchas otras actualizaciones sobre el mundo de la Fórmula 1 en el vídeo previo a este, pero por supuesto sigue habiendo muchas noticias que estarán todas detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguna y pasar directamente a vuestro momento de elección. Desde el equipo Aston Martin, desde la Silly Season con Carlos Sainz como protagonista, desde actualizaciones de los equipos que han traído para este año y muchísimo más es lo que os vamos a estar contando en el día de hoy. Vamos a dar comienzo por el equipo Aston Martin y vamos a dar comienzo primero, tenemos que hablaros dos noticias con respecto a ellos. Lo primero de todos tenemos que hablar de unas declaraciones que ha dado Fernando Alonso. El piloto asturiano se ha pronunciado al respecto sobre el rendimiento del Aston Martin, a lo cual sobre todo ha comentado que están muy contentos. Vuelve a repetir una frase que dio durante el fin de semana, que es que definitivamente el AMR24 ha sido un paso adelante. Ya hemos comprobado, lo hemos podido ver durante estos test en Bahrein, que las partes buenas que tenía el AMR23 se mantienen. Todavía hay ciertos puntos negativos que tenía aquel monoplaza que habrá que comprobar si han sido capaces de solucionarlo, pero eso lo han conseguido. Lo único que todavía Alonso no se atreve a decir dónde van a estar, porque efectivamente Aston Martin ha solucionado los problemas que ellos incluso generaron durante el año, han recuperado los puntos fuertes y es un coche mejor este AMR24 a lo que era la AMR23, incluso en este principio de temporada, donde ya sabemos que Aston Martin fue el segundo equipo, pero no solo depende de ellos, se ha visto a un Ferrari especialmente muy fuerte, Mercedes han ido muy tapados, entonces por ese motivo es por el que Alonso dice que no se atreve a decir en qué posición se van a encontrar todavía, por supuesto, no sabe dónde se van a encontrar contra sus rivales y quiere esperar mínimo al viernes, que será cuando se dispute la clasificación. Esto lo ha comentado en las siguientes palabras, donde dice: hemos intentado aprender todo lo posible durante esta prueba y nos hemos centrado en nosotros mismos. Estaría bien tener las predicciones y saber dónde está cada uno, pero no es el caso en los test. El AMR24 ha dado un paso adelante con respecto al año pasado y solo tenemos que ver cómo de grande es el paso adelante con respecto a los demás. Sabremos más la semana que viene, después de la clasificación. Ha estado bien rodar durante los 3 días y me siento en forma y preparado para el inicio de la nueva temporada. Aunque en este sentido que Alonso comenta esa clasificación, ya sabemos que la MR23 tenía problemas en quali, vamos, que no era tan bueno a una vuelta como por ejemplo Ferrari, que destaca mucho siempre a una vuelta, pero luego en carrera era mucho mejor, así que incluso aunque él diga el viernes, luego el sábado podremos ver algo diferente. Ya hemos visto que en términos de degradación el Aston Martin se comporta muy bien, muy similar a lo que le ocurría el año pasado, eso ya lo hemos estado viendo, ya os lo hemos estado analizando y hemos visto stints, como vemos que los tiempos de Alonso se mantienen más o menos en los mismos tiempos, lo que te demuestra que efectivamente hay mucho potencial en cuanto a degradación. Luego ya veremos el ritmo, obviamente puedes no degradar los neumáticos y mantenerte siempre, vamos a poner un supuesto, en una vuelta de 1.35, es muy rápido para Bahrein en términos de carrera, pero bueno, vamos a suponer 1.35 te mantienes durante toda la carrera porque tienes una buena degradación, digamos con el duro, pues te mantienes siempre en ese stint con 1.35, pero si Verstappen va a 1.33 vas 2 segundos por detrás suya, o si Ferrari va a 1.34 todas las vueltas, aunque degraden y acaben llegando al 1.35, te han sacado muchísima ventaja. Así que bueno, eso es algo que por ese motivo Alonso no se atreve todavía a decir dónde se van a encontrar. Es un momento muy complicado donde desde luego que Aston Martin ha dado pasos hacia adelante, ha dado pasos gigantes, pero es que Mercedes y Ferrari también los han dado y veremos en qué lugar se encuentra McLaren. Mientras tanto, también por parte del equipo Aston Martin se han pronunciado. En este caso ha sido Mike Crack quien también ha hablado y ha dado su opinión sobre este MR24, demostrando que están muy contentos y destacando especialmente un factor del cual se enorgullecen mucho, y es que el coche ha funcionado como un reloj y ha sido muy fiable. En términos de fiabilidad nos lo llevan recordando desde la presentación del monoplaza, desde aquel shakedown en Silverstone. Ellos ya han estado
diciendo que el coche ha nacido bien, entre muchos otros factores, porque no han tenido ni un solo problema de fiabilidad. No les ha pasado tampoco durante las 8 horas diarias de test que hemos tenido durante 3 días en Bahrein, no les pasó durante la presentación, durante los shakedowns y demás, casi todos los equipos tuvieron algún que otro problema, aunque fuera muy mínimo, pero Mercedes lo tuvo, McLaren lo tuvo, Williams también lo llegó a tener, es decir, ha habido algunos equipos que han tenido problemas, luego ha habido otros que no, Sauber no lo ha tenido, Red Bull tampoco, o sea, es decir, Ferrari en teoría tampoco ha tenido nada, por lo menos que se haya reportado, pero desde Aston Martin han estado indicando mucho el tema de la fiabilidad y se ha vuelto a ver en estos test de pretemporada, pero sobre todo el hecho de él como un reloj, también lo podemos llegar a ver porque Stroll, incluso aún rodando más lento que Fernando, se pudo ver que en términos de degradación seguía siendo muy bueno y seguía manteniendo sus tiempos. En stints de 15 vueltas, en la 15ª vuelta, Stroll rodaba como muchísimo 2 décimas más lento que su vuelta inicial. Eso te demuestra que el coche es, pues eso, como un reloj. El año pasado se hablaba, porque ocurrió más o menos algo similar el último día con Alonso en tandas largas, y se vio que el coche encima iba mejor cuando pasaba de vueltas, y se hablaba de degradación negativa. Bueno, no es degradación negativa, pero en tema, como se va perdiendo combustible también, va bajando incluso el tiempo si no degradas tanto. Y eso es algo que le está pasando también a Aston Martin este año. La degradación era un punto muy fuerte que tenían, porque en carrera pues al final salían muy beneficiados. En Bahrein eso es muy importante porque el circuito también en sí es exigente, entonces si tú tienes una buena degradación de neumáticos te viene muy bien a lo largo de la carrera. Recordemos el año pasado a la MR23 que bueno, la salida, tiene una mala salida Alonso, encima le pasan los dos Mercedes y ya se dificulta porque tiene que adelantar a los dos Mercedes en pista, y se le dificulta porque ese coche tenía complicaciones para adelantar, tarda un poco en adelantarles y en cuanto les adelanta empieza a volar, pilla a Sainz en 3 vueltas, adelanta a Sainz y se escapa por esa buena degradación que tenía. Veremos si eso les acaba ocurriendo. Las palabras en las que ha explicado estas buenas sensaciones que tiene Aston Martin las ha dicho Mike Krack, que ha dicho lo siguiente: durante los 3 días el AMR24 fue como un reloj, fue muy fiable y nos permitió completar todo el programa de rodaje. Tanto Lance Stroll como Fernando Alonso acumularon muchos kilómetros y aprendimos mucho del coche, así que estamos confiados de cara al próximo fin de semana en Bahrein, que será un buen comienzo de la temporada, que será larga y tendremos altas y bajas. Fueron unas muy buenas pruebas para nosotros los 3 días, a pesar de las banderas rojas, las interrupciones, así que creo que debemos estar contentos. Por cierto, y ya cerramos el tema de Fernando Alonso, pero vamos a inaugurar el tema de la Silly Season, como os he dicho. Tenemos que hablar de unas palabras que dijo Oscar Piastri en Fórmula 1 TV, que bueno, pues estaba haciendo una intervención, estaba hablando allí en el medio oficial de la Fórmula 1, le hicieron una entrevista y entre muchas de las cosas que dijo Oscar Piastri interesantes, fue muy contundente: Fernando Alonso irá a Mercedes. Le preguntaron por la situación con el equipo de Brackley y dijo que Fernando Alonso fichará por Mercedes, que oye, es su opinión, por supuesto. Aquí os hemos estado informando, os hemos traído las informaciones y ahora Piastri ha opinado, pero sobre todo os lo resalto porque es que ha sido muy contundente. Y claro, ya ha habido gente que ha empezado a elucubrar con el hecho de que el representante de Piastri es Mark Webber, piloto australiano que compitió con Red Bull y que especialmente se lleva muy bien con Fernando Alonso, y ya ha habido gente que ha empezado a elucubrar. Yo desde luego que no os diría, es una opinión más de Piastri. Ha habido mucha gente muy capacitada diciendo que Alonso iría a Mercedes como opinión, no como información. Con el tema de información ya os hemos tratado en muchas ocasiones, ya os hemos dicho que Alonso va a esperar también a ver los rendimientos en este principio de temporada, pero es una opción que desde luego está ahí. Piastri cree que Fernando irá a Mercedes. Y como os he dicho, con esto damos comienzo a esta introducción, este apartado del vídeo que vamos a hacer de mercado de pilotos, y antes de irnos a Sainz, que es el protagonista y ahora os lo comentamos, os tenemos que contar también que hubo un piloto que se vendió públicamente que quería ir a Mercedes, lo dijo hasta en la presentación de su próximo coche que va a pilotar, que es el Alpine para el WEC. Ahí abiertamente dijo que quiere pilotar para Mercedes en Fórmula 1, es piloto de Mercedes, piloto reserva, pero dijo por supuesto que quiere ser quien ocupe ese asiento que deja libre Lewis Hamilton. Bueno, los reportes indican, por supuesto, ya en su día os lo dijimos, esto era Mick Schumacher que quería decirlo, Ralf Schumacher también salió incluso a hablar, a decir que se lo merece. Bueno, ya os dijimos que Mick Schumacher lo tiene muy complicado, e incluso ha salido información de que no solo es complicado que marche a Mercedes, porque obviamente Mercedes, bueno, si quisieran darle total protagonismo a Russell,
No sería tampoco mal piloto Schumacher si le quieres poner un rol súper de segundo, pero es que a lo mejor ahora mismo, después de 2 años sin Fórmula 1, no te sirve ni siquiera para eso. Si quieres un segundo piloto, casi que prefiero a Kimi Antonelli incluso. Bueno, independientemente de esto, se está diciendo que ni siquiera en Alpine, que está ahora mismo corriendo en Alpine en el WEC y que ni siquiera en Alpine están interesados en darle un asiento en Fórmula 1. Aún así, sobre todo para los franceses, va a jugar un rol muy importante que sean capaces de hacer durante Le Mans, las 24 horas de Le Mans, que es una de las carreras del Mundial de Resistencia, así que veremos qué tal le va a Mick Schumacher. Y ahora sí, como os digo, nos tenemos que ir a Carlos Sainz, que es el protagonista que queremos hablaros sobre el mercado de pilotos. Ha dado una entrevista a Soy Motor, de donde os vamos a coger varios fragmentos. Os recomiendo que vayáis a ver la entrevista realizada por Cristóbal Rosaleni durante estos días de test de pretemporada, que ha estado allí Cristóbal, y bueno, ha dado varias cosas interesantes y a las cuales también vamos a referirnos a algunas palabras que llegó a decir durante la semana de test. Lo primero de todo, y esto es una pregunta directa de Rosaleni que responde Carlos Sainz, ha hablado sobre 2024, sobre por supuesto pues el chasco que se llevó al final de no seguir en Ferrari. La prioridad de Sainz era seguir en Ferrari, y eso ya os lo hemos dicho y eso no se puede ocultar. Carlos quería seguir en la escudería, no se va a poder finalmente. Entonces, con todo esto, dice, bueno, pues por ahora parece que Ferrari va a ir bien y demás, pero claro, podría llegar a ser, si os hemos dicho que si hay un equipo que puede rendir muy bien en los test de pretemporada y que no sea así, es Ferrari. Si hay unos expertos en parecer de más en las pretemporadas, es Ferrari, que esperemos que no sea así. Pues entonces, si algo de este estilo ocurriese o algo malo, lo que dice Carlos es que realmente lo peor de 2024 ya ha pasado. En las palabras, lo que dice textualmente es lo siguiente: yo espero que lo peor de 2024, que es enterarte de que no vas a seguir en un equipo donde pensabas que ibas a seguir y donde pensabas estar cómodo, bien valorado y con un gran equipo de gente y trabajando en una decisión conjunta, pues eso ya ha pasado. Ya le ha ocurrido el chasco, ya ha tenido esa mala suerte este año, ya lo peor que podía ocurrir este año ha pasado. Está Carlos abierto a negociar. Eso es algo que llegó a decir durante este fin de semana, que se le preguntó sobre todo Audi y Mercedes, que son los dos equipos que más se le ha relacionado. Es obvio, Audi siempre se ha sabido que lo querían, su padre ha estado corriendo con Audi en Dakar e incluso ganó el Dakar, ya lo tratamos aquí en el canal y habló públicamente de que sobre el proyecto de Audi de Fórmula 1 ya habían hablado en su casa, que era algo lógico, por supuesto, y también se le ha relacionado con temas de Mercedes, porque al final ha sido el asiento que está más en el escaparate de entre los mejores equipos, pues desde luego ya ha dejado libre Hamilton, desde luego que se le iba a relacionar con ellos. Pero durante esta semana de test, él dijo abiertamente que está negociando con todos, que no se cierra ninguno y que quiere buscar la mejor opción. Esto nuevamente, ahora Soy Motor se lo ha repetido, indicando lo siguiente: primero, me gustaría solucionar mi futuro para tener claro dónde voy a ir, dónde voy a correr y qué es lo que viene luego. Y durante el resto del año seguro que la situación cambia un poco. Sinceramente, no tengo ni idea de cuándo se va a solucionar, porque ahora mismo lo único que estamos haciendo es hablar con todos y ver un poco en qué posición está cada equipo, qué está disponible para el futuro y ver qué proyecto cuadra más con mis intenciones. A lo cual os vamos a contar qué necesita Carlos Sainz para firmar con ellos. Ya sabemos que sobre todo la opción de Audi la tiene sobre la mesa, Audi le quiere, pero Carlos durante este mismo fin de semana ha contestado que está abierto a negociar con todos y está mirando todas las opciones que tiene. ¿Qué es lo que pide Carlos para firmar con cualquiera de los equipos actuales de la parrilla de Fórmula 1? Pues sobre todo un equipo estable. Y además hay un equipo en Fórmula 1 ahora que está siendo bastante inestable y eso es lo que no quiere. Quiere un proyecto que sea estable, quiere un equipo que vaya a por todas, que demuestre esa ambición y sobre todo un sitio donde construir un proyecto fuerte y a futuro. Eso es lo importante. Carlos era lo que quería en Ferrari al final. Carlos ya de por sí llevaba 3 años en Ferrari, le quedaba este cuarto y quería mínimo 2 años más porque él quería un futuro con Ferrari. Eso es lo que está pidiendo ahora mismo a cualquier equipo que se le interese. Un proyecto fuerte, un proyecto ambicioso, un proyecto que vayan a por todos. No es un proyecto a corto plazo. Él da por hecho que a lo mejor no va a ir a un Red Bull o quizá incluso no va a un Mercedes, que puedes pensar en aspirar al título para el 26, quizá tienes que pensarlo para el 28, algo por el estilo. Eso ya es consciente, pero quiere ese futuro, quiere un proyecto fuerte a largo plazo y que sea estable.
Esto lo ha comentado a los medios también, donde lo que ha dicho textualmente es lo siguiente: estoy buscando primero un proyecto que me permita ganar y estar actuando al frente lo antes posible, pero estoy mirando la estabilidad. Y lo importante es que la estabilidad y un proyecto juntos a medio y largo plazo para conseguir un equipo fuerte y un equipo que entienda al piloto y el equipo que entienda al equipo. Con esas dos cosas en mente y esas dos cosas que hay que poner en la ecuación, tomaré mi decisión mientras me tomo mi tiempo. Que eso ya lo ha dicho también Sainz, que bueno, que desde luego no quiere tomar una decisión rápida, no quiere tomar la primera decisión que se le ponga sobre la mesa, él quiere decidir la mejor opción posible y así que va a tomarse su tiempo. Sobre todo el proyecto que no es estable y el proyecto que incluso se le ha rumoreado con él es Alpine. Esto sobre todo el año pasado ya se habló de que no estaban del todo contentos con la relación interna entre Ocon y Gasly, que normal, no hay relación entre esos dos, pero eso ya os lo hemos contado. Entonces que si alguno de los dos salía, esto se hablaba el año pasado, uno de los intereses de Alpine era Sainz, que ya Sainz ha estado en Renault, entonces ya sabía lo que era estar en Enstone, pero ya estamos viendo la caída que están teniendo, eso es ya un no claro, un no rotundo a ese proyecto, salvo que quizá no quedase otra y bueno, pues acabase aceptando. Luego hay muchos equipos a los que poder ir. Yo el proyecto de Audi pues quizá lo ves un poco verde y no por el stake, sino porque en sí obviamente para el 26 es algo complicado, pero si le prometen un proyecto fuerte y a largo plazo quizá acepte ese. Mercedes es más seguro quizá, pero luego a ver cómo empiezan también el nuevo reglamento, bueno, ahí ya no sabes tampoco mucho. Yo hay un equipo que me gustaría mucho verle, por supuesto, pero creo que sí que es complicado, que es McLaren. A mí McLaren pues desde luego que me gustaría mucho porque ya no por el rendimiento propio de McLaren en sí, sino porque es un equipo en el que Zak Brown, Andreas Seidel en su día, pero ahora Andreas Seidel está en Audi, por eso se lo quieren llevar. Bueno, Zak Brown, Andrea Stella también, cualquier personal dentro de McLaren adoraron a Carlos Sainz, por supuesto, fue una relación muy buena entre todos, ya vimos cómo se despidieron de él en su día y desde luego pues entre los equipos que hay que encajase y que me gustaría más sería entre ellos, uno de ellos sería McLaren. Lo único que McLaren con Norris y con Piastri, salvo que uno de los dos quiera marcharse, por supuesto está las puertas bastante cerradas y normal en ese sentido. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos ahora que hablar al respecto sobre desarrollos de los equipos y tenemos que hablar primero con respecto a Mercedes. A una pregunta le han hecho, se lo ha preguntado Motorsport a Pierre Waché, el director técnico del equipo Red Bull, algo bastante interesante, y es que Red Bull este año ha pasado de ser los que se quejaron muchísimo de Aston Martin. En Bahrein del año pasado se quejaban muchísimo, pero con el desarrollo de los equipos que se iban asemejando más al RB19 se quejaban muchísimo de que les estaban copiando. Eso pasó el año pasado con Red Bull y ahora es Red Bull quien se ha ido casi hacia el estilo de concepto que estuvo tratando de conseguir hacer funcionar Mercedes, ese concepto sin pontones. Siguen estando presentes los pontones, pero ya sabemos, la información está ahí de que los quieren quitar y están trabajando hacia ello y hacia un coche mucho más minimalista, que es lo que llevó Mercedes en su día. Entonces han pasado de ser los que se quejaban de que les copian a ser los que han copiado ese concepto, aunque ahora Mercedes ya no lo tenga, al final se han ido hacia un concepto que no lo introdujeron ellos primero. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, pues esto lo ha respondido Pierre Waché, se lo han preguntado, el director técnico del equipo, y al final lo que ha dicho es que hay que dejar las emociones a un lado. Que se dieron cuenta que ellos buscaban en el simulador líneas de diseño, formas de diseñar el próximo monoplaza, querían diferenciarse un poco del RB19 porque sabían que todos se le iban a copiar, y se dieron cuenta que ese concepto más minimalista, ese concepto sin pontones en el simulador les daba mejores datos de lo que estaban haciendo ahora mismo, entonces que hubo que dejar las emociones a un lado, por mucho que se hubiesen quejado, tenían que hacer ese cambio. Eso es lo que ha explicado Pierre Waché, que en su día también nos comentó una cosa. En su día Mercedes también tenía esos datos de que iban a arrasar. Lo único que parece que Red Bull sí que va a ser capaces de hacerlo funcionar. Pero es que claro, la cosa es que una cosa distinta es hacerlo funcionar. Y Mercedes no fue capaz de hacerlo funcionar. Parece que Red Bull, por el resto de aerodinámica y demás, sí que van a ser capaces de conseguirlo. Incluso se está ya informando de que ya vemos este B-Carb 01, que ahora os hablamos al respecto sobre ellos, el Visa Cash App el Racing Bulls, que se asemeja mucho al RB19, ha adquirido muchos conceptos que tenían de aquel monoplaza.
ya están diciendo que no van a poder hacer lo mismo con el concepto actual porque es muy extremo y no lo podrían llevar a cabo en esas dos estructuras. Eso se está diciendo, o sea que es por eso por lo que Red Bull lo va a conseguir hacer funcionar, porque han hecho un cambio, ya de por sí ya tenían un coche muy hecho para funcionar casi de cualquier forma. Y al final, bueno, que el hecho de cambiarlo después de lo que se quejaron de copias, yo me acuerdo de escuchar el tercer Red Bull, que había 3 Red Bull en el podio cuando estaba Fernando y estaban los 2 Red Bull. Pues ahora ellos son los que han copiado, entre comillas, ese concepto y esta es la explicación que dan. Pierre Gasly lo que ha respondido textualmente es lo siguiente: no lo veo así. Lo veo más bien de otra forma. Lo que dice es, le preguntan de si han copiado a Mercedes. Intentas no ser emocional con las decisiones de diseño, ya que la primera reacción es es mejor tener tus propias ideas. Pero llega un momento en que tienes que dar un paso atrás y decir, el cronómetro y nuestro sistema dicen que es mejor. Así que pruebas cosas y te quedas con lo que es mejor. Como ser humano dices, preferiría hacer cosas a mi manera, pero es peligroso porque tienes que seguir tu criterio. Y si el criterio es que es mejor, nos decantamos por lo que es mejor. Y para ser justos, tampoco es exactamente lo mismo, es mucho mejor. Que no es exactamente lo mismo, como decimos, pero es hacia esa línea de diseño, hacia ese concepto minimalista y esa es la explicación que da. Os he dicho que os tenemos que hablar acerca de B-Carb y es que ha hablado Peter Bayer, el CEO de B-Carb, el CEO de este equipo, y ha explicado un poco sobre el nuevo nombre, sobre este Visa Cash App RB, donde dicen que hablan de que están muy contentos porque les han apoyado Visa, porque les ha apoyado Cash App y porque les ha apoyado porque les ha apoyado Red Bull, perdonad, porque ese RB en teoría es Red Bull. Luego el equipo, al parecer, tal y como comentan esta frase, y esto no lo han dicho ellos, pero porque realmente no se han querido pronunciar como tal, pero el equipo sí que su nombre es Racing Bulls, pero está maquillado con todo esto. Y habla acerca de esa decisión, que están muy contentos de que todas estas marcas les hayan apoyado, y sobre el trabalenguas, que es su nombre, dicen que de verdad, en su día no lo dijeron esto, ahora os leemos las palabras y explico más, pero que esto en su día no lo dijeron, que saben que su nombre era un trabalenguas y que iba a ser confuso, pero aquí suelta algo que no tiene razón ninguna, que es que los aficionados ya se han acostumbrado. Esto no sé qué aficionados él cree que se han acostumbrado, porque creo que no hay nadie que se haya acostumbrado. Pero bueno, entonces vamos a leer las palabras y entendéis lo que quiero decir. Las palabras que ha dado Peter Bayer son las siguientes. En cuanto al cambio de marca del equipo, creo que ha sido un ejercicio complejo en el que han participado muchas partes interesadas. Sin embargo, en última instancia estamos muy contentos, porque tuvimos el increíble problema de tener Visa y Cash App y Red Bull apoyándonos y diciendo que querían llevar a esta escudería al siguiente nivel, y así nos han acompañado en este viaje. Y esa es también en parte la razón del nombre, que es un poco un trabalenguas, pero al mismo tiempo es la realidad. Es Visa, es Cash App y es Red Bull, que nos apoya como Racing Bulls, una empresa en Italia. Lo que hemos visto con los aficionados es que sí, hubo confusión, pero rápidamente lo captaron y vemos a mucha gente, especialmente en el lado más joven, llamándonos Visa Cash App RB. Y sale con bastante facilidad. Bueno, lo de que sale con bastante facilidad, ahora seguimos hablando. Ahí fuera está B-Carb y ahí está el nombre de nuestra empresa, que es Racing Bulls. Así que supongo que, de momento, nos estamos centrando en el coche y ya veremos dónde acabamos con el nombre. Al final lo que queda claro, lo dice al final, ellos no se han centrado en el nombre, se han centrado en el equipo. Les han dado toda la importancia simplemente al equipo. Mira, dijeron en la presentación, los dijo el propio Peter Bayer, que no entendía las críticas al nombre, no entendía las críticas al equipo, porque luego está Stake Formula One Team Kick Sauber, que no hay tantas quejas, o Aston Martin, Aramco, bueno, el año pasado era además Aramco Cognizant Formula One Team, por ejemplo. Él puso estos dos ejemplos. El problema en este equipo está, y encima que ahora nos confiesan que efectivamente la empresa es Racing Bulls, porque sí que contaron la historia de la creación del nombre, de que surgió Racing Bulls y luego es que aparecer llegó Visa y llegó Cash App queriendo patrocinar al equipo y ya pusieron el nombre y demás y pusieron solo RB en lugar de Racing Bulls. Pero bueno, el equipo como tal efectivamente sí que se llama Racing Bulls, como siempre os estuvimos informando que se iba a llamar. El problema que tiene Stake es que es un nombre malísimo, pero Stake Formula One Team Kick Sauber lo llamas Sauber. Aston Martin Aramco Formula One Team lo llamas Aston Martin.
MoneyGram Haas Formula One Team lo llamas Haas. Y podemos seguir así con 1001. Oracle y Red Bull Racing los llamas Red Bull. Todos los equipos, o casi todos, tienen un patrocinio. Ferrari creo que no, McLaren creo que no, Mercedes, es Mercedes AMG Formula One Team, pero bueno, no. Realmente Alpine es Alpine Formula One Team, o sea, pero vemos que realmente hay varios equipos, os los he dicho ya, equipos que tienen un patrocinador, hasta el propio Red Bull, pero tienen un nombre. Visa Cash App RB, ¿dónde está el nombre? ¿Dónde está ese Racing Bulls? El RB viene por Red Bull, pero no tienes que meter ahí el Red Bull, yo diría, y mete Racing Bulls. Visa Cash App Racing Bulls y lo facilitas todo porque lo vamos a llamar Racing Bulls. Pero vamos a estar llamando ahora a un equipo en la Fórmula 1, el nombre que le han dado casi es RB. RB, le están diciendo RB, vamos. Es que RB es Red Bull. Si lo dices así, además, porque es que el nombre, el RB del nombre han dicho que es Red Bull. Lo fácil hubiera sido poner Racing Bulls y ya está. Visa Cash App Racing Bulls y lo llamamos todo el mundo Racing Bulls, pero ese es el problema. Y que no me diga ahora, primero que el nombre sale fácil, no sale fácil, perdonad, Visa Cash App RB no sale fácil. Luego que la gente rápidamente lo captaron, dice textualmente. No sé quién lo ha captado. ¿Vosotros lo habéis captado? O sea, vamos a ver, yo entiendo de dónde viene el nombre, por supuesto, pero no sé qué se refiere primero con la gente lo captó. Segundo, el nombre es feísimo, no sabe la gente cómo llamarlos. Entonces ese es el problema. Steak me parece horrible, pero por lo menos está Sauber. Por ahí los llamamos Sauber al final. Incluso Steak, no sé, bueno, pero el problema que está es con eso. Y se insisten en seguir diciendo que no fue una mala decisión y que va a ser lo fácil y demás. Yo sigo sin saber cómo lo vamos a llamar. Yo intento llamarlo Racing Bulls, pero es que el nombre como tal ni siquiera incluye Racing Bulls, entonces no está bien. Yo diría que llamarlos Racing Bulls, porque Sauber los llamo Sauber y es que su nombre está Sauber. En Racing Bulls no sé, es que la Fórmula 1 los llama RB, como digo. Es que... Y que insistan en que no, que sí, que está todo bien. Bueno, más allá de esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que dar una explicación bastante buena al respecto sobre por qué Williams no introdujo la nueva suspensión trasera de Mercedes. Sabemos que hay dos equipos que compran las suspensiones traseras a Mercedes, además de la caja de cambios, que son tanto Williams como Aston Martin. En el caso de Mercedes, este año introdujeron una suspensión trasera push rod, cambiando de la pull rod a una push rod, y Aston Martin sí que ha decidido llevarla, además de la nueva caja de cambios. Williams solo lleva la nueva caja de cambios, pero lleva la suspensión trasera del año pasado. Esto se permitió por reglamento poder comprarla del año anterior si lo preferías. ¿Por qué Williams ha decidido esto? Esto lo ha explicado James Vowles. ¿Por qué lo han hecho si no tiene mucho sentido? Es una nueva suspensión que en teoría es mejor, porque por eso también lo ha llevado a cabo Mercedes, y se hablaba de que en sí era más eficiente. El problema está en el cambio de sistema de suspensión. Pasar de una push rod a una pull rod, o a la viceversa, casi en este caso, no es sencillo. No es, te damos la push rod, aquí la tienes, la introduces y sin problemas, y va mejor todo. No es sencillo. Aston Martin también ha tenido aquí un trabajo intenso que realizar para adaptarla al coche. Hay ciertas cosas que se deben de ser adaptadas, y eso en Williams no merecía la pena. James Vowles, que es el director, el jefe de equipo de Williams, ha explicado que necesitaban 4 meses de desarrollo para adaptarlo todo y hacerlo funcionar de la mejor forma. Después de esos 4 meses, la ganancia de tiempo no era tanta a lo que pueden ganar durante esos 4 meses desarrollando aerodinámicamente el coche. Así que por ese motivo es por el que en Williams explican que no han llevado a cabo el cambio. En el caso de Williams funciona así, en el caso de Aston Martin quizá no tardaban 4 meses. Bueno, en el caso de Aston Martin, en teoría no está bien optimizada, según se ha estado informando. A esto vamos a que cuando empiecen a optimizarlo, esa parte trasera, deberían de ir de incluso mejor, sacándole más potencial a esa suspensión. Pero bueno, eso es normal de una nueva suspensión que te introduces, ¿no? Pero ese era el problema, ¿no? Que al final ellos iban a tardar 4 meses por parte de Williams, totalmente centrados solo en ese aspecto, y no salía rentable. Preferían desarrollar durante otros 4 meses, así que es el motivo por el que Williams no ha llevado a cabo el cambio. Lo último a comentaros, que se nos ha hecho un vídeo larguísimo, pero ya finalizamos. Lo último a comentaros en el vídeo de hoy, os tenemos que hablar de una información de Automotor Un Sport, que dicen que la FIA está planteándose en el reglamento incluir todos
los salarios del equipo en el reglamento financiero, es decir, en el límite de coste se incluirían todos los salarios de los equipos. Quizá no el de pilotos, porque bueno, el de pilotos a veces es disparatado y ahora mismo no se incluye, pero en cuanto a los ingenieros, te puedes librar de 3. Los 3 ingenieros que más cobren de tu equipo no tienen que pasar por el límite presupuestario. Esto parece que quiere ser cambiado por parte de la FIA y sinceramente creo que es una muy buena decisión. Está ocurriendo algo que al final el límite de costes no solo está acercando a los equipos entre sí porque Red Bull puede desarrollar menos que Mercedes, Mercedes menos que Ferrari, Ferrari menos que McLaren, McLaren menos que Aston Martin y así sucesivamente, por tema de límite presupuestario y demás, además de dinero que te puedes gastar. No solo los acerca por el que hay un tope de gastarse y aunque Haas no llega a ese tope, antes sin tope Ferrari se gastaba el doble, entonces al final se acerca todo mucho, por ejemplo. No solo eso, sino que ya hemos visto al primer equipo sufrir esto, que es que con solo 3 ingenieros no incluyéndose en el límite presupuestario, sigues teniendo muchos ingenieros muy top que cobran mucho. Y ya llega un punto en el que no los puedes mantener y se te van. Eso le ha pasado a Red Bull con Rob Marshall. Rob Marshall el año pasado en Australia se marcha, se anuncia, porque todavía no se había marchado, pero ya está trabajando con ellos, se anuncia su marcha de Red Bull a McLaren. Esto al final es porque ya en McLaren no iba a tener que incluir su salario en el límite presupuestario, pueden pagarle mucho, aunque sea más mínimo lo mismo que Red Bull, pero Red Bull no se lo podía permitir ya mantenerlo. A Rob Marshall no le querían subir el sueldo por eso mismo y se marchó a McLaren. Eso está pasando y eso es algo muy bueno, porque antes al final los mejores equipos acumulaban los mejores ingenieros. Ahora quizá el mejor ingeniero decide marcharse y probar en un proyecto diferente donde vas a cobrar lo mismo, no te van a bajar el sueldo. Y eso es algo que puede nivelarlo todo bastante. Ahí ocurrió también con Dan Fallows, también que por ejemplo no fue por límite presupuestario, pero también se ha marchado y así quizá podemos llegar a tener unos ingenieros también más distribuidos que son tan importantes como los pilotos o como los monoplazas, por supuesto, para desarrollarlos y que sea todo más igualado. Así que me gustaría mucho que esto se incluya, que todos los salarios se incluyan en el límite presupuestario sin excepciones. Esto ha sido todo por este vídeo larguísimo, perdonad muchísimo, pero había que contaros todo lo que os hemos contado en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre todos los temas que hemos tratado, que me encantará saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido de los diarios que realizamos. Os recuerdo, el jueves tenemos las sesiones de libres, pero antes de todo esto sigue habiendo mucho contenido que os vamos a traer. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.